Pues, ¿qué creen? El Tesoro Oculto de México, aquí está la historia y lo que hemos avanzado a través de Emilio Valles Vidrio en darle seguimiento a este tema y tenemos noticias. Así es, Fer, muchas gracias. Fíjate que no podemos negar que el dinero y el tesoro existe. A ver, pon un poco el contexto, porque habrá gente que nos esté escuchando que no se dice que el tesoro de qué. El Tesoro Oculto de México. Exacto, ¿qué es bueno, eso? el pasado 6 Rápido. 6 de febrero, aquí en este mismo espacio, aquí en los micrófonos de QTF, presentamos toda esta historia. ¿Qué pasa? Que en 1910 el gobierno federal, el gobierno de Porfirio Díaz, deposita 50 millones de pesos oro, precisamente para pagar las afecciones que habían tenido contra la tribu de los Pápagos, porque les habían quitado territorio, porque había sufrido una expropiación de tierras de los hacendados y se habían creado los ejidos. En fin, todo esto pasa durante el gobierno de Porfirio Díaz. Más adelante, hace 90 años, Plutarco Elías Calles decreta que este pago de las tierras de los ejidos de la tribu de los Pápagos, de acuerdo con la ley de la deuda pública agraria que se reconoce en 1910, existe. Y entonces les dice, ok, está bien, hay que abrirse esta cuenta y hay que pagarle el dinero de estos 50 millones de pesos oro a los afectados que se les quitaron la tierra, que se les expropiaron. Una parte queda en Estados Unidos, me refiero a estas tribus, una parte se queda en Estados Son Unidos. de Sonora, ¿eh? Y otra parte queda aquí en nuestro país. A los de Sonora, pues sí, a los de Estados Unidos, pues sí les pagan, les dan tierra, les dan casa, les dan todo, pero a los de México les quedan a deber y les dicen, bueno, vamos a hacer todo este procedimiento para que efectivamente se les pueda otorgar este dinero. En 1953 el Banco de México crea este fondo mixto, este financiamiento mixto privado en el que se reconoce que ese dinero sí existe. Que se los vayan a pagar es otra cosa. Le dice, sí, aquí está el dinero y efectivamente se hace este reconocimiento con base en esta deuda pública agraria, con la ley de la deuda pública agraria. Efectivamente se los vamos a pagar. Para 1978, ya con López Portillo, se emite este decreto para regularizar esta ley. La ley en el cumplimiento del pago que se les debía o que se tenía que hacer desde 1910. Pero, ojo, no solo a los pápagos, a cada uno de los mexicanos. Sí. Entonces, bueno, pasa todo este proceso y ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto se hace este decreto por medio del cual otorga las facilidades administrativas para que exista el retorno de inversiones en el extranjero. ¿Por qué? Porque este dinero está en bancos extranjeros. No está en México, no es que lo tenga aquí el Banco de México. Está en Londres. Está en 3 países. Entonces, lo que tienen que hacer es una cuenta concentradora, después de eso traerlo a nuestro país a través del aval de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía, para poder solicitarlo del Banco de México para que pudiera ser trasladado a nuestro país. Entonces, todo esto pasa y en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En el sexenio que inicia, ya con la nueva administración, porque se decía sí, pero no pasa absolutamente nada. En este sexenio lo que intentan es sentarse con la nueva administración y decirle, oigan, pues ya hemos pasado mucho tiempo con esto. Aquí están los documentos en donde se reconoce efectivamente a los bancos extranjeros que tienen ese dinero. Eso fue lo que denunciamos, digamos, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A través de la historia de Emilio Valles Vidrio. Hasta ahí vamos. Sí, el fondo ¿En mixto qué va? privado sí existe. Lo único que necesitamos es que nos vamos a escuchar, si me lo permites, un pequeño audio de cuando nos dice precisamente Mauricio Montijo esto del dinero. Ajá. Y una pequeña complementación ahí. El fondo mixto privado es de las familias mexicanas, no de los pápagos. Nosotros somos el conducto de retorno nada más, A ver, explícate. Palabra con manzanas, Mauricio. con manzanitas. El puente, el retorno, la garantía para que permanezca vigente el acceso hacia este patrimonio de todas las familias mexicanas, esa responsabilidad recae en nosotros, pero no es de nosotros. A ver, tú estás diciendo, para dejarle a Emilio el micrófono, esto para entender. ¿Son 800 billones de pesos? La parte fija del capital. Perfecto. Esos 800 billones de pesos nos pertenecen a 120 millones de mexicanos. Exactamente. Perfecto. En partes iguales. En partes iguales. Por parte Dividido equitativo. entre 120 millones. El total de los habitantes que estén registrados y vivos, no los inventados. No, bueno, ya ves que luego tienen otros datos por ahí. Sí, Sí, hay que ser exactamente. muy certero en ese tema. Esa es una Ahora, parte equitativa, exactamente. y ustedes, tú representante de los Pápagos, que es Ajá. una comunidad, una tribu, son Una indígenas de Sonora, nativo. ahorita vamos a platicar de todo eso, son los encargados de repartirnos. Somos la garantía para el retorno.
El encargado de repartir en su estructura son 2.456 municipios y 2.743 comités particulares administrativos de otras de pueblos originarios que tienen esa personalidad y esa obligación. Además de la Tesorería de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que también reciben un porcentaje y también tienen la obligación de recibir y repartir estos rendimientos de este patrimonio familiar. ¿El dinero está en Londres y en Bank of America? Ellos son los custodios. Son los custodios, han sido los custodios, ahí están los contratos, están los convenios internacionales que lo ratifican, están los depósitos registrados, está la reglamentación que lo confirma, y el encargado a nivel mundial de hacer el acceso y vigilar el retorno es el Banco Internacional de Pagos, supervisado por el Banco Mundial y por la Reserva Federal de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, que son los entes que Nada participan. más, o sea, estás garantizado por donde la estamos garantizados. Estamos garantizados. Gracias a Dios esto no tiene un dominio local. Gracias a Dios, en esta etapa. Y eso nos lo dio Porfirio Díaz. Fue parte de las acertadas acciones que ha tenido este señor. Y yo no puedo actuar como un crítico historiador, pero me consta que él promulgó las leyes que garantizaron que esto creciera de este tamaño. No Ahora, sé qué- Perdón, Adelante. ahí está, ese dinero ahí está. Ese dinero está ahorita en el Existe. extranjero. Existe. Existe. Usted ha viajado para precisamente hacer este trabajo de que tenga que ser confirmar, regresado a México. así es. La pregunta es, ¿aquí qué papel juega el gobierno federal en ese sentido? Tiene un papel muy bien definido en este manual. Quiero ratificar lo que ya está escrito y publicado en algunos reglamentos y leyes internacionales. El retorno está vigilado por el brazo ejecutor del Banco Internacional de Pagos, que es el System Security Settlement. Esa es la entidad que le corresponde la vigilancia de la norma y la coordinación. Y ellos enmarcan en su manual, que está dentro del libro, un manual denominado el libro rojo, dentro de los manuales que está obligado, y con los que opera Banco de México y Hacienda, en las responsabilidades internacionales. Debemos de ser muy claros en esto. Okay. Las responsabilidades internacionales, que son en este caso mayores que las locales, en cuanto a un capital que duró 100 años creciendo y que se libera para que retorne los rendimientos, menciona como responsable de la observancia y del acatamiento a las normas al secretario de Hacienda y Crédito Público. Entonces, hay una responsabilidad directa con el secretario de Hacienda y Crédito Público, con sus subordinados o complementos, que serían el SAT y el Procurador Fiscal. Que se ha vuelto un candado, ¿no? Para Se poder han vuelto hacerlo. unos traidores. Oiga, a mí no me gusta hablar las cosas. No, a mí yo soy igual que tú. ¿Tú ya viste lo que dijiste del actual presidente del pasado? Que el pasado se lo quería robar y que este no era un inútil. No sabía qué hacer con el Está dinero. rodeado de muchos asesores muy mal informados que no le quedan del tamaño de la responsabilidad que heredó. Pues es que son 822 billones Así de... es que le mantuvieron ocultos. Son 800 de capital fijo que no se tocan. Y ahorita tiene una liquidez generada de 22 y cacho, casi 24 ya. Debemos ser muy exactos en los datos. Pero estamos hablando de una liquidez de 3 veces o 4 veces el presupuesto anual. Pues nada más te quiero decir que por lo menos de la reserva que teníamos, del ahorro, pues, del Así supuesto es. ahorro, ya Y- el 40-50% ya le dieron mate. Y un dato muy importante Ah, no de existe. esto, Fernando Emilio, es que es esto. Al ser un fondo reinvertible, de capital reinvertible, un fondo soportado, registrado con un capital fijo, genera una dispersión perpetua una vez que se libera. Duró 99 años en madurarse. Pero una vez que se complementa, cada 6 meses, en abril y en octubre, ¿Se vuelve a pagar? genera una dispersión de por vida, en una renovación a 33 años. Estamos hablando de una solvencia fija, mínimo a 33 años, Como país. como país. ¿De cuánto dinero estamos hablando por mexicano? Estamos hablando de un ingreso mínimo de garantía entre 47.315 y 82.200 pesos de garantía Por mexicano. por mexicano. Mínimo, es la mínima. Una sola vez. Nada No, más. sería en un enfoque financiero, es tu cuota de participación o a la que tienes derecho de ayuda automática. Ok. Cualquier persona, por el solo hecho de ser mexicano, está obligado a recibir esa cantidad como parte del patrimonio que tiene ahorrado por 100 años. Y este tesoro oculto, dices, en la época de Peña Nieto se lo querían clavar. Si tuvieron la intención concreta, te lo voy a referir en 2 hechos fáciles de comprobar. Uno muy fácil aquí localmente y otro en el extranjero. A mí me citó el procurador fiscal saliente del DIENER a través de un actuario a una audiencia de la Procuraduría Fiscal. Directamente, sin haber tenido iniciado un expediente, sin haber tenido una denuncia, una O sea, demanda. siéntese, señor Y Montijo. por un actuario, venga y Ahora. preséntese aquí a una audiencia con el procurador fiscal. Pues ahí voy a ver de qué se trata. Dijo, no tengo un expediente abierto,
Se están tomando una facultad que que hasta ahorita no encuentro fundamento, pero hoy no tengo nada que esconder. Me presento y el señor me dice, me encargaron de presidencia que te inventara un expediente y te mochara la cabeza. Usted le ha cuidado, señor, digo, porque este es un asunto internacional, no es local. Si usted inventa un expediente, va a tener que responder a quien lo está vigilando directamente el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos. No sé qué se le habrá metido en la cabeza al señor presidente o qué no se le metió, más bien, que se atreve a hacer una propuesta de estas. Señor, yo tengo aquí un reporte donde no tengo obligaciones fiscales y aquí tengo un dictamen emitido por ustedes donde no tengo ningún atraso. Yo le sugiero que en vez de eso le pase información al presidente y le actualice al presidente Peña Nieto, ¿no? Que lo que está tratando de hacer, pues está exhibiendo como lo que es un inútil y un incapacitado para gobernar un país. Un compromiso internacional acumulado de 100 años no es cualquier cosa, ocupa mucha mesura, mucha capacitación académica y mucha buena voluntad, mucha honestidad y mucha honorabilidad. ¿Sabía Peña Nieto qué eran los pápagos? Yo creo que ese señor no sabe ni quién es él en su origen. ¿Y sabe Andrés Manuel López Obrador quiénes son los pápagos? Tiene una noción muy distorsionada que le han pasado, me consta, a sus asesores. ¿Quiénes son sus asesores? Ya él mencionó en una entrevista que estuvo en mi tierra que él tuvo una convivencia con algunos antropólogos. Con dos antropólogos él lo menciona, todos los nombres no recuerdo. Pero déjenme recordarles algo. La identidad de nosotros, los mexicanos, no es nada más la cultural. Tenemos una identidad financiera, fiscal, jurídica y social, aparte de la cultural. Si a cualquiera de nosotros nos inunda nada más de una parte parcial de nuestra identidad, actuamos de una manera parcial, incompleta e incongruente a la realidad. Hay una frase de uno de nuestros héroes ancestrales que dice, es necesario saber dónde vienes para poder definir hacia dónde vas. Pues no somos nosotros los mexicanos, no somos un grupo de indígenas. Somos ciudadanos, somos una república y todos somos iguales. El hecho de que yo tenga una pluma y un calzón y me ponga a bailar no me hace diferente. Me hace como parte de una manifestación cultural diferente, pero hay una hegemonía donde todos somos ciudadanos. Y esa hegemonía es que nacimos todos, el 100% de la población, tenemos la misma categoría y todos somos mexicanos o todos somos indígenas, según el último censo, antes de que naciera esta responsabilidad de tener una participación en un capital familiar, que es la verdadera capital de la banca central y la aportación al Banco Mundial. Tengo 15 segundos para irme a corte. ¿Quieres que regresamos con él y guardamos Sí, a la por mexicana? supuesto. Sí. No, bueno, esto hay que seguirlo tratando, sin duda alguna. Si no es en esta ocasión, será... En todas las que sea necesario. Tenemos que dar a conocer el derecho al que tenemos todos los mexicanos. Vamos claramente, tenemos 10 minutos, hay que ser muy precisos. Ok, Con la información, Mauricio Montijo Lucero. Nada de paja. Nada de paja. Vamos a alimentar Internet de este asunto porque lo que vas a decir aquí nadie lo tiene. Okay. Solamente aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ese dinero que existe, que se divide entre 120 millones de mexicanos, que nos tocaría, decías, a unos 82 mil pesos. Vamos a dejar 82. 82. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ya se ha hecho algún pago al SAT? Se hizo una declaración de impuestos en determinado, que es un proceso muy especial, con cargo al banco emisor, por 1.132.000 y cacho de millones de pesos, que es lo que le da la certeza jurídica de que tanto en el país emisor como en el receptor, que es México, estamos cumpliendo con toda la normatividad fiscal, que es la más delicada y la más importante. ¿Dónde está ese dinero? En el SAT están registrados los cargos por recargo y actualizaciones y están registrados contablemente en el SAT. O sea, ¿me estás diciendo que existe esa cantidad en el SAT? ¿Existe? Pagada. Pagada con cargo al banco emisor, cuando menos los recargos y la parte actualizada. ¿Y quién jinetea ese dinero? Yo te puedo compartir lo que ya he comentado en otras ocasiones. Si se pagó 1.132.000 millones de ISR, ¿por qué salió el jefe del SAT a mentirle en una cadena a nivel nacional junto con el presidente Peña Nieto, a mentir diciendo que solo habían retornado 26.000 millones al país? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? En el SAT. ¿Qué no has dicho de este tema, Mauricio? ¿Qué no has dicho? ¿Qué te has guardado? Me he guardado esto y que yo creo que es hora de dejarlo bien claro. Este es un patrimonio de las familias mexicanas. Este es el ahorro de 100 años que iniciaron nuestros bisabuelos al generar independencia y los visionarios que formalizaron que existiera una patria mexicana. Estos derechos no son un préstamo, no son una dádiva, no es un favor que nos están haciendo, es algo que nos corresponde y el cual tiene la obligación
el secretario de Hacienda y Presidencia de vigilar y mantener íntegro y que se respete y se entregue y se ponga a disposición de cada una de las poblaciones para que genere la autonomía y la independencia económica que marca el segundo de la Constitución. A través de un pueblo indígena es la única manera en que los municipios pueden lograr tener autonomía e independencia económica. Así está en la Constitución. No lo está diciendo Mauricio Montijo Lucero. Lo estoy leyendo en la Constitución. Y eso basado en el pleno respeto de las garantías que marca el primero en relación a los tratados y convenios internacionales. Entonces aquí estamos hablando de que o va a aplicar el gobierno los derechos que nos corresponden como familia o no los va a aplicar. Al no aplicarlos está perjudicando, está dañando, está actuando contra lo que se comprometió. Esto es claro. O está con nosotros o está contra el pueblo. Porque esto pertenece al pueblo y ellos también son beneficiarios de esto. El presidente Andrés Manuel López Obrador sabe claramente, Me consta que no. no sabe. Me consta que no. La vez que yo me No entrevisté- sabe que tenemos 800 billones de No. pesos a favor de los mexicanos. No lo sabe de manera formal. Tuve una entrevista muy informal con él. Me pasó a que atendiera el asunto el segundo de a bordo, Romo. Romo me manda con Ursúa y Ursúa nos batió. Entonces no se le pudo entregar la información. Y yo reconozco que fui débil al permitir que me mandara a atender esto el segundo o el tercero. Esto tiene que atenderlo él. Porque el segundo y el tercero les quedó grande. Les quedó muy grande el paquete. ¿Por qué eres tú responsable de todo este tesoro de México? Soy el responsable en el retorno. Es mi responsabilidad. El haber llevado a cabo la aplicación de un reglamento y de una norma te da esa calidad y esa responsabilidad como representante común en el acceso a los dividendos de este fondo, de este tesoro, de esta cuenta, esta inversión que contablemente se llama CUCA, Cuenta Única de Capital de Aportación. Y ahí, Cuca. Aquí es donde empieza lo poco conocido. El secretario de Hacienda y la Tesorería tienen dos obligaciones: vigilar la cuenta única de presupuesto y la cuenta única de capital de aportación, que son inversiones normalmente hechas en el extranjero. Claro. Dos obligaciones únicas: administrar la cuenta del presupuesto y vigilar y apoyar que se respete íntegramente los derechos contenidos en la CUCA, del cual no son dueños. Tienen obligación de vigilar. Ellos Pero- se llevarían sus 82 millones nomás por ser mexicanos cada quien. De hecho, 82,000, perdón. le toca, 82,000 pesos. le toca como administración pública un mínimo del 20% y un máximo de 49% de los rendimientos si cumplen con todas las obligaciones naturales en la administración. Si las cumplen. Si no, se van a quedar... ¿Qué edad tienes? Yo 55 años, bien cumplidos. ¿Y si te mueres? Si me muero... ¿Qué va a pasar? Si me muero, el proceso como está, se pudiera designar otro representante que continúe con la ejecución. ¿Tú ya muerto ¿Eh? o en vida? Yo ya muerto. A lo que yo he leído, se suspende por 5 años, se congela el proceso y a los 5 años se designa un nuevo representante que también tendría que actualizar sus responsabilidades, tener la capacidad complicado. de hacer las declaraciones, pero yo creo que el camino ya está marcado. Hay que hacer un énfasis en esto, Fernanda. Somos prototipo a nivel mundial los mexicanos ahorita en que la población civil logró evitar que un fondo se fuera a fondo perdido, aún contra la intención de la administración pública de mandarlo hacia allá. Hace 100 años. No. Desde el Fox para acá, desde el 92 para acá, los presidentes han tenido conocimiento de esto y han intentado apropiarse. López Portillo no supo, Cedillo no supo, Echeverría no supo, de la Madrid no Del supo. 92 para acá, Gortari, todos ¿no? han sabido. Todos han sabido. ¿Y por qué hasta ahora sale? No, hasta ahora se me libera a mí la información completa, entonces yo puedo decirte, hay tanto en fulana parte y con tanto banco y con tal banco, porque antes yo no tenía el acceso a la información que se me liberó a la actualización de mi personal, nada más le llegaban los reportes a ellos, a través del secretario de Relaciones Exteriores y por conducto de la Reserva Federal de Estados Unidos, tal y cual aparece en los O sea, convenios. estás diciendo, Mauricio Montijo, que todos los secretarios De Relaciones de Exteriores. Relaciones Exteriores y Anteriores. todos los presidentes de 1992 a la fecha saben de este tema. Todos los secretarios de Relaciones Exteriores, excepto el Todos. actual, porque yo ya aparecí en el escenario. Entonces, al tomar yo el control de la información, a mí me toca, por ley, ser el que O sea, informe. Marcelo Ebrard no sabe. ¿Sabe lo que yo le he informado? Pero a él ya se le costó el acceso a la información directa de la Reserva ¿Por Federal qué? porque aparecí yo, el encargado de la liquidación. Pero todo el proceso, cuando en la última etapa, en el último tercio, en los últimos 33 años, el secretario de Relaciones Exteriores y el presidente de la República se le pasó un informe del acumulado. ¿Y a qué te refieres que se iba a ir a fondo perdido y los mexicanos lo salvamos? Si no hubiéramos hecho ese enlace con el Banco Mundial a través de los héroes desconocidos, los 347 presidentes municipales y 275 compañeros que creyeron en mí y los convencieron, el fondo al no ser reclamado como cualquier herencia,
se Claro, va al se fondo pierde, perdido, porque no hay quien lo rebota reclame. al Fondo Monetario Internacional por unos años, luego se va ahí, creo que a resguardo del Banco Lambrusco, algo es un banco en Italia, que es el que rescata las herencias no reclamadas de los pueblos originarios. Pero en México el pueblo originario es el total de la nación. ¿Cuánto tiempo te llevó convencer a todos estos representantes municipales que esto existía, que era cierto, que estaba en el Banco Mundial, Sí. está resguardado por Bank of America, está en el Banco de Londres y que sí existe? Existe, punto. Nos llevó desde el 2000, si no me falla la memoria, del 2016 completo y todos los 10 meses hasta el 17 de octubre del 2017, lograr complementar en base a la población de esos municipios, superar el 10% de la población para que tuviera el alcance normativo de ser reclamado cuando menos por el 10%, que es el mínimo con que se tiene una administración. En pocas palabras, logramos con estos compañeros afiliar y enrolar en el fondo y actualizarlo más de la gente que votó por el actual presidente. Y nosotros no andamos en campaña política, andamos concientizando, Casa por casa. casi casa por casa, o sea, por presidencia por presidencia. Para decir, existe Pues este aquí dinero está, de aquí todos está, aquí están las nosotros. pruebas. ¿Qué le dirías a través del micrófono de ¿Qué tal, Fernanda? Al presidente Andrés Manuel López Obrador? Que hay muchas de sus ideales en que hacemos empatía, pero que tiene algunos asesores ahí que les queda grande este paquete. A lo mejor lo preparó para un asunto nacional, pero estamos en un asunto internacional del cual somos pioneros y somos prototipo. Y ahorita la responsabilidad es directa de él, porque el secretario de Hacienda con el que mandaba a atenderlo le quedó grande el asunto y no lo supo atender, le dio carpetazo sin leerlo. Sin leerlo. El señor se levantó, nos dejó sentados en el escritorio, se largó de su oficina y no volvió. Nos dejó sentados en su oficina. ¿Ursúa? Ursúa. ¿Hace cuánto fue eso? Cuando estaban exactamente en la etapa de transición. La transición. Y yo fui a llevar la información, señor, le ¿Y traigo no esto. te has presentado ahora con el de Hacienda, la de Hacienda? ¿No te has presentado con Marcelo Ebrard? ¿No te has presentado con Andrés Manuel López Obrador? Marcelo Ebrard hemos tenido 2 reuniones, desafortunadamente, pues su personalidad y es autoridad en el extranjero. Pero donde tiene que emanar la responsabilidad es localmente para ser ejecutada en el extranjero. Y eso es del presidente A. Del presidente al secretario de Hacienda que le jale las orejas al nuevo que no ha tenido conocimiento formal por esto. Claro. Hay que ser prácticos y ser objetivos. La administración que se fue les dejó un expediente viciado, distorsionado, si es que les dejó expediente. No les dejó nada. O no les dejó nada. Yo te digo, no les dejó computadoras, no les dejó passwords, Menos- contraseñas, no les dejó teléfonos, no les dejó cafetera, no les dejó ni madre. Se llevaron todo. No Como- solo de Los Pinos, de todas las dependencias. Pues ahí tenemos. Bueno, sin pagar. Hoy es la hora que entre todas las dependencias deben más de 9,000 millones de pesos. Aquí tienen para pagar. Aquí tienen para pagar si abre si elimina esa paja y esa Ahora, cortina no de vaya a humo. ser que lo regale el presidente, ¿no? Como si fuera de él. Él puede regalar su parte. Esa es la parte equitativa. Sí, pero no vaya a decir, mira, No puede vota regalar. por mí y aquí están tus 82,000 pesos. Qué bueno que mencionas eso. Esto no Tengo trae, 10 segundos no para trae, entregar. no trae un condicionamiento político, ni con partidos, ni personal. O sea, Esto nos es toca, imparcial. punto. Nos toca y punto. Y es imparcial, no va condicionado. Aquí Mauricio en los micrófonos de QTF el 6 de febrero. Entonces, bueno, después más adelante nos vino toda esta desacreditación, que somos mentirosos, etcétera, etcétera. Insisto, esta Y parte... le dije, Emilio, ¿le vas a dar seguimiento a esto hasta el último minuto? Porque eso de que somos mentirosos, vamos a comprobar que esto existe y que es real. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. El tema, insisto, es real. Que se haga o que no se haga, que se pague o que no se pague, eso ya es otra cosa. El dinero existió, el dinero está. Ahora, ¿Existió? un mes, sí, bueno, existió los 50,000 pesos oro, entonces que se han convertido en estos 800 por el asunto de los intereses. Bien. Estamos hablando de 1910 a la fecha. Ahora, un mes después, casi un mes después, el 4 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador está en una conferencia de prensa, en su mañanera, y tiene al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, hablando sobre cuestiones diversas de temas relacionados con la unidad. Y, sorpresa, un reportero le pregunta del tema del dinero que está Del en el tesoro extranjero y del tesoro. Oculto de México. Es decir, que ese Porfirio Díaz, pues, nos aseguró de por vida a los mexicanos, si lo ponemos en palabras más sencillas. Y entonces el reportero le pregunta. Le pregunta. Y entonces el presidente se pone a hablar de otra cosa. La pregunta no soy del reportero porque hay muchos que están hablando al mismo tiempo, pero empieza a hablar del coronavirus y no sé, y luego contesta esto el presidente. Mañana te contestamos sobre el dinero. Nos interesa mucho dar una respuesta a esa pregunta. Acompáñame mañana. Nada más, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Está de moda eso, ¿sí? De que
incluso me vienen a pedir audiencia, gente que yo quiero mucho, pastores, sacerdotes, ¿sí?, a hablarme de ese caso. Entonces, hay mucho sobre este tema de dinero que están en los bancos, ¿sí?, y ya hemos hecho investigación, entonces ya tenemos la información. O sea, no queremos que se ofenda a nadie, pero hay que actuar pues con rectitud y decir la verdad. No es un caso, son varios casos de cuentas que supuestamente están en los bancos y que si las gestionamos podemos utilizar ese dinero para beneficio del pueblo. Bueno, recientemente salió una información de que Porfirio Díaz había dejado a cada mexicano, creo que 80,000 pesos. Es decir, a ver si nos informa ya de esto, ¿no? O sea, para que tengamos claridad. No, que yo hablara por teléfono, que yo hiciera una gestión y demás. Entonces, no quise hablar por teléfono. O sea, mañana viene nada más a eso, ese tema. No, que no. Gracias por escucharnos, por cierto, muchas gracias. Ahí hay que aclarar un punto bien importante para que no nos vayan a decir que estamos mintiendo. Él se refería a otros casos también de que dicen que hay dinero en el extranjero que le deben a México y que pues necesitaban, en una de ellos incluso la propia Elena Poniatowska, que le decía que un amigo en el extranjero le iba a dar dinero y que iban a pagar deuda en México, etcétera, etcétera. Entonces dice, sí, hay muchas historias y muchas versiones, y es donde hace justamente el comentario de, pues ya ven esta de Porfirio Díaz, ¿no?, que hay que hablar por teléfono a los bancos y que no los traigan. También se refiere a este punto. Pero lo más importante es que allí en ese momento, enfrente de los reporteros, enfrente de las cámaras, enfrente de todo el mundo, compromete al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a que el día 5 de marzo se presente para aclarar efectivamente todo este tema que traemos aquí, que es el documento, que en donde se hace el acuse de recibo, precisamente en el que está la función pública, está dirigido a la secretaria de la Función Pública, a la doctora Irma Heréndira Sandoval, en donde le dicen qué onda con el tema de este dinero, y está fechado con el 20 de diciembre del 2019. Es decir, esto no es nuevo, esto no es algo que nosotros hayamos montado a partir de febrero, no, esto es algo más atrás. Lo que pasa es que se nos fueron encima de mentirosos, falta de credibilidad. No, aquí no sacamos historias mentirosas. Aquí está el documento, aquí está, donde dice doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función, y está firmado por Mauricio Montijo, que es quien viene a contarnos la historia aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ahora, por eso es bien importante. ¿Existe o no existe? A nosotros no nos acusen ni nos calumnien. Nosotros somos los informadores y somos los mensajeros de algo que se está gestionando en este sentido adentro de la administración pública. Con eso regresamos. Se había dicho que tocaba a 80,000 pesos por persona, ¿no? Más o menos. Exactamente. ¿Es correcto? Bueno, pues ahí se los dejo. Continuamos con la historia de Emilio Valles Vidrio, presentada aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, en donde, insistimos, se habla del tesoro oculto de México, en donde Mauricio Montijo Lucero hizo el planteamiento y no nos creyeron. Llegó hasta las altas instancias del régimen de hoy, y cuando pues la sorpresa es que efectivamente el 4 de marzo en la mañanera, pues el presidente López Obrador reconoce que existe. Sí, y bueno, hoy es 30 de abril, Día del Niño, un abrazo a todos los niños, y seguimos sin, mañana vienes, porque le dice, mañana vienes específicamente, o sea, a aclarar. El 5 de marzo, le pide a Santiago Nieto y no, pues no hay aclaración. No, el 5 ni siquiera se presenta en la mañanera. El 5 se empieza a tocar todo el tema del Día de la Marcha de la Mujer, del 8, y de ahí ya se pierde toda la información y bueno, se toman otros puntos, pero no hay una aclaración. Y hasta la fecha, hoy, no ha habido una aclaración de sí, señores, sí existe, sí, señores, no existe, es una mentira, sí, aquí tenemos lo que avala que es mentira, o en determinado momento sí existe y vamos a hacer algo. No sé, no sabemos nada. Pero fíjense, el 20 de diciembre del año pasado, Mauricio Montijo entregó a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Función Pública y el Banco de México los documentos impresos y una USB donde explican los detalles del seguimiento y explica también la negativa para iniciar el proceso. Así es. Que recibió pues tiempo atrás. Así es, y por eso se trata de entrevistar con el secretario, con el canciller Marcelo Ebrard, precisamente para decirle, es que no es que ustedes lo tengan que jalar y hacer todos los trámites, lo único que necesitamos es el aval del gobierno para porque poder ya una hacerlos. Parte llegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así es decir, ¿cómo va este proceso, Mauricio Montijo? Qué gusto saludarte, que nos dijeron mentirosos, pero qué tal que resulta que ya mejor me callo la boca. Pero, ¿cómo va el proceso? ¿En qué vamos, Mauricio?
pues el gusto saludarte, Fernando, igual Emilio. No, pues Estamos igualmente, aquí, con mucho gusto siempre, Mauricio. es muy gratificante saber pues, que hay conciencia entre del gremio de ustedes de mantener a la población informada y de expandir la verdad. Como dices tú, podrán decir los mentirosos, pero comprobarlo queda al revés, queda comprobado que el que te dice es el mentiroso. Esa es la situación ahorita ahí. Retomando el comentario de ustedes en cuanto a la petición del presidente de encargarle al señor Nieto la ratificación o negatividad de la existencia del fondo, es obligatorio aclararle a toda la población. Creo que la unidad de inteligencia financiera fue hecha para investigar a delincuentes, no a personas honorables. Desde ahí yo veo que hay una irregularidad. Protocolizó en México. En México se protocolizó lo que ya estaba asentado, formado y con rendimientos en el extranjero. Es que bueno que mencionan ese dato. Este dinero no es de Porfirio Díaz. El señor no creo que haya sido muy dicho para hacer cuentas, pero fue una cuenta que retornó a México para ser protocolizada y ratificada en entonces. Ya había nacido. El origen de este depósito, de esta indemnización, está en la Reserva Federal de Estados Unidos antes de que fuera la Reserva Federal Internacional. Desde ahí somos socios nosotros. Si con la Reserva Federal Internacional hay una irregularidad, el señor Nieto pudiera arreglar, mi respeto, porque él fue el fiscal del mundo. Ahora, Pero, ajá. a lo que es la cosa, tú sabes cómo somos los del norte, Fernando. Hombre. No andamos con pelo en la lengua y decimos la cosa a medias. Ahora, Mauricio, aquí hay dos temas que a mí me parecen torales. A ver, Tú hablas de 16 billones disponibles ya. así De es. este dinero, porque a mí lo que me preocupa es que como ahora se regala tanto el dinero en México, y a cambio de un voto, entonces, de este dinero puede disponer la administración pública, el régimen de Andrés Manuel López Obrador, puede disponer de estos 16 billones. Le corresponde por derecho esa cantidad. Y de hecho, Fernanda, desde allá del país donde estaba iniciada la reubicación, No te escucho. Aléjate un poquito de tu teléfono para que pueda oírte claramente. ahí. Perfecto. ¿Está bien? Muy bien. Ok, mira, desde enero, las primeras 2 semanas de enero, ahí habíamos iniciado la aplicación. Los encargados de la banca central, a donde estamos reubicando el fondo por la omisión y la incompetencia del Banco de México, por un acto honorable y por influencia más moral que legal, me concientizan y algo que no va a callar mucho de que debería retornar aquí a mi país a notificar al presidente de la existencia de esa cantidad que lo que le corresponde ingresar, pero de la manera legal, correcta y con las cautelas, como dice el presidente. Aquí las cautelas son respetar la ley, no inventar situaciones. Pero a ver, Mauricio, tú dices ¿Ah? que él puede disponer de esos 16 billones porque se entiende Sí. que el dinero es de cada uno de los mexicanos Mira, y que este fondo ayudaría enormemente a la población en general en estos momentos. Imagínate. así es, la cantidad que viene siendo el 2% de lo que está disponible, son 16 billones, lo que le corresponde ingresar así de manera directa, inmediata y ágil a la administración pública, no al presidente, a la administración pública. Y hay las otras cantidades y ya retornan de la manera administrativa. O sea, de manera inmediata es a disposición, pero tienen que respetar las normas. No son para que se lo depositen en su cuenta 90,000 millones, no son para que Roma haga su contratito con su gente allegada, ni para que el secretario de Hacienda ande escondiendo con los otros bancos donde está el depósito de los 42 que ya están aquí. A ver, necesito que más claridad en la llamada, Mauricio. De repente te oyes muy pues raro, ¿no? Ahí trata de no pegarte tanto el teléfono. Ahora, ¿ya tienes agenda con los secretarios Arturo Herrera y con Santiago Nieto? Para esos señores yo no existo, Fernanda. Han negado la existencia del fondo, por lo tanto Mauricio Montijo tampoco existe, a pesar de los documentos, a pesar del pago del billón y medio de impuestos. No entiendo yo por qué esa empecinada voluntad de negar la base lo más puro de lo que es el registro de la economía en México y del sistema fiscal. Hay algo muy raro ahí, Fernanda. Yo no quiero llamarlo de alguna manera, pero es una actuación de lo más rara que ni los otros países donde ellos poner el asunto lo entienden, porque se hacen mensos para ser muy amables y no entienden lo que les salvaría su honorabilidad y su prestigio como funcionarios públicos. Es inconcebible. Hay algo muy raro atrás de esto, pero legal no es lo que están haciendo. Ahora, para entender toda esta parte, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasaría si finalmente este gobierno, esta administración, este secretario de Hacienda no aceptan? Finalmente dicen, no me meto, no lo avalo. Santiago Nieto dice, yo tampoco me meto por órdenes de presidencia, lo Sí, que sea. no le No lo vamos a interesa, hacer. no lo vamos a hacer. ¿Qué va a pasar? ¿Ya ahí se pierde, aquí se detiene? Van a pasar dos cosas. La
No parte te que le entiendo corresponde nada, Mauricio. Te oyes fatal. A ver, ahí, ahí. Van a pasar dos cosas, dijo. van a pasar dos cosas si no reaccionan a tiempo. Se va a quedar la parte que les corresponde en custodia en otra banca central y les va a cobrar por estarse cuidando. Y la otra es que pues la gente que está involucrada en gente como el presidente municipal de mi pueblo que está aquí a mi lado, José Ramos, y otros 343, somos los que vamos a tomar la responsabilidad de mantener la solvencia económica del país con este proceso que hemos iniciado. Yo quisiera, Mauricio, pedirle a Emilio que te entreviste.